Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga. Es un gozo estar en la casa del Señor el día de hoy. Como dice el pastor, es un privilegio que otros no tienen, pero Dios nos lo ha dado a nosotros. Y así, a través de toda la isla, iglesias que se reúnen a alabar y adorar al Señor juntos en armonía. Y en las casas, muchas personas que se conectan. Y queremos que hoy, esta mañana, usted reciba la bendición que Dios tiene preparada para usted. Porque ciertamente Dios nos ha convocado aquí y Él tiene bendición para todo aquel que abre su corazón y está dispuesto a recibirla. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios, alabamos y exaltamos tu gran nombre, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia se renueva en esta mañana para nosotros. Gracias, Dios. Gracias por el privilegio que es poder estar en tu casa, estar en el templo, Señor, con la iglesia, con el cuerpo tuyo, Señor, para alabarte, adorarte juntos en armonía, Señor. Gracias porque nada más poder levantarnos es una bendición tuya. Así es que en esta mañana, Señor, queremos darte nuestra alabanza en canción, alabarte con nuestros labios, Señor. Permite que cada corazón que está esta mañana presto a recibir se abra para que tú le llenes y tú le bendigas, Señor. Que cada boca se abra para alabarte, Señor, y para agradecerte lo bueno que tú has sido. Te damos las gracias, Señor, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él se humilló por amor. Él vino a ocupar la posición que nos correspondía a nosotros muriendo en la cruz. Él se hizo como tú y como yo, así, en carne y hueso, por amor. Pero esto nos debe llevar a alabarle, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y a ese, al que vive por la eternidad, nosotros le alabamos. Gócense en el Señor, alaben su nombre en esta mañana porque Él vive, Cristo vive, aleluya, gloria al Señor. Que todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Con gozo. Gócese en el Señor, aleluya, porque su gozo es nuestra fortaleza. Al que vive por la eternidad, al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero
Dale. Al que vive por la eternidad, al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. aleluya, Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel, y permanece fiel. Él no cambia, Él permanece fiel y eso es para siempre, porque Él es nuestro Señor y Salvador, aleluya. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel, y permanece fiel. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Mire, cuando nosotros pensamos en la grandeza del Señor, en lo bueno que Él ha sido, no podemos permanecer callados. Yo no puedo permanecer callada. Tengo que alabarlo. Tengo que adorarlo porque Él ha sido bueno en gran manera. El Salmo 116, voy a leer algunos versículos. Dice: ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. El 17 dice: te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. El 12 decía: ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Tome un momento y recuerde lo que Dios ha hecho por usted. Le permitió nacer. Usted tiene dónde vivir, tiene dónde recostar su cabeza, tiene comida en su mesa, quizás tiene un trabajo. Dios provee a todas sus necesidades, no a todos nuestros gustos, pero sí a todas nuestras necesidades. Entonces, tenemos razones para agradecer al Señor. Esta semana celebramos el Día de Acción de Gracias, que a mí me fascina desde niña, porque me encantaba levantarme e ir a la iglesia a las 5 de la mañana, era una aventura. Pero conforme va pasando el tiempo, uno va realizando las miles de cosas por las cuales tenemos que darle gracias a Dios. Entonces ya toma otro significado. Todos los días agradecemos al Señor. Así es que esta semana, hoy, tome el momento para agradecerle. Pedimos mucho, ¿verdad? Dígale: hoy, Señor, yo te vengo a bendecir. Vengo a bendecir tu gran nombre. Aleluya. Háblele al Señor.
Dirija a Él su alabanza. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, Amén. yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias por el perdón de nuestros pecados.
Gracias por ser nuestro mejor amigo, por ser nuestro refugio, nuestro escondedero. Gracias porque tú no nos abandonas, Señor. Gracias porque estás ahí, aun cuando nadie está. Tú estás, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que va a ser predicada. Gracias porque nos vas a seguir bendiciendo con el especial de esta mañana, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque permaneces para siempre, Señor. Y no nos pagas conforme a lo que merecemos, sino que nos pagas con amor. Alcanza, Señor Jesús, algún corazón en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, tú que conoces cada corazón y conoces cada necesidad, yo clamo a ti. Clamo a ti por aquellos que se sienten solos. Clamo a ti, Espíritu de Dios, por aquellos que te necesitan y están en desolación y están que no saben a quién recurrir. Muéstrales tu amor, Señor. Que embajadores tuyos lleven la palabra y alcancen a uno más para ti, Señor. Que donde no haya paz, reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que donde no haya esperanza, donde haya miedo, Señor Jesús, tú traigas liberación. Porque tú eres eso, tú eres liberación, eres paz, eres salvación. Y clamo a ti por a todos aquellos, Señor, que en sus hogares, en una cama de hospital, te necesitan, Señor. Sé tú sanando, sé tú libertando, Padre Santo. Te los presento, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.
Que el Señor les bendiga en la mañana de hoy. Vamos a tener un momento de oración. Le voy a pedir a los niños que estén en su casa, siempre oramos por nuestros niños. Le vamos a pedir a los niños que nos estén viendo que se pongan de pie, y iglesia, vamos a orar por ellos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a tener un momento. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tu mano no ha sido cortada, sino que sigue siendo tan eficiente como lo ha sido siempre por los siglos de los siglos. De forma especial te presentamos nuestra niñez, Señor. Te pido que tú, Señor, estés con ellos, Señor. Que tú hables a sus corazones donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Mira los momentos complicados que están viviendo, Señor. Quizás donde no han podido ir a las escuelas, Señor, han tenido que reajustarse, adaptarse a una nueva realidad donde tienen que estudiar desde su casa, en ocasiones sin los materiales necesarios, sin los equipos necesarios, tratando Señor, de adaptarse a este tiempo. Señor, yo te pido, Señor, que en medio de esta circunstancia tú seas su descanso, Señor. Que ellos puedan verte a ti como alternativa, como la única alternativa. Ellos puedan descansar en ti, que puedan confiar en que tú estás en control, aunque no lo entendamos, Señor. Yo te doy gracias por ellos, Señor. Habla a sus vidas, Señor. Transforma sus vidas y que se levanten siervos que hablen tu palabra con denuedo, que se levanten siervos y siervas que puedan llevar tu palabra a las naciones, reconociéndote como Salvador y Señor. Yo te doy gracias por ello, Señor. Ciertamente tú siempre estás en control y toda esta situación que podamos estar viviendo, al final siempre tú te vas a glorificar. También te pido, Señor, por las ofrendas, Señor. Gracias por las ofrendas que van a ser recogidas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Porque no falta el pan a nuestra mesa, porque tú eres el proveedor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los hermanos que están acá en el templo, a la parte de atrás está la canasta de las ofrendas. Si usted siente en el corazón depositar la ofrenda, pues vaya hasta allí y la deposita. Bien. Gloria a Dios. En la mañana de hoy vamos a continuar con la cadena, la serie de estudios que hemos estado haciendo sobre el libro de Hechos. Y en esta ocasión vamos a estar trabajando en el capítulo 13 de Hechos, que ya lo habíamos comenzado la semana pasada. Y vamos a estar trabajando en el capítulo 13 de Hechos, desde el capítulo 13, desde el versículo 13 hasta el 52. Capítulo 13 del libro de Hechos, versículo 13 al 52, y como se dan cuenta, son una cantidad grande de versículos. No los vamos a tocar todos necesariamente, vamos a tocar algunos de ellos y voy a resumir otros. ¿Okay? Así que vamos a leer algunos de estos versículos. Vamos a comenzar con los versículos, el versículo 13 hasta el 15. En este pasaje vamos a ver que Pablo y Bernabé están llegando a un sitio y van a comenzar ya habían comenzado este primer viaje misionero, y están llegando a una nueva ciudad donde van a predicar el evangelio. Dice así la palabra de Dios en el versículo 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga
un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Más adelante, en el versículo 17, ya Pablo se levanta y toma la palabra. En el versículo 17 comienza Pablo hablando, diciendo: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y empieza Pablo de este punto en adelante a hacer un resumen de lo que ha sido la vida del pueblo de Egipto a través de todo este tiempo, desde que el Señor los saca de Egipto, los lleva por el desierto por 40 años, luego entran a la tierra de Canaán y conquistan y vencen las personas que estaban viviendo en la tierra de Canaán, y el Señor le da la tierra prometida. Y narra, ¿verdad?, cuando el Señor nombra jueces hasta Samuel, y luego narra cuando el pueblo le pide un rey a Dios, y Dios le pone por rey a Saúl, y también narra que luego se agradó de poner a David como rey sobre el pueblo de Israel, un varón conforme al corazón de Dios. En el versículo 23 resalta: de la descendencia de este, refiriéndose a David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces está resaltando el punto, ¿verdad? Y él lo va llevando por todo el resumen. Recuerden que está en la sinagoga. La sinagoga se estudiaba todo lo que estaba narrado en el Viejo Testamento que conocemos hoy. Entonces él los está llevando, los está poniendo en contexto. Le está diciendo a los presentes: mira la historia. Y en cierta forma también él se posiciona como conocedor de la palabra, porque entonces se gana el respeto de los que están escuchando, porque se dan cuenta que él conoce las escrituras. Luego continúa y entonces lo lleva hasta este punto donde dice, fíjate, lo lleva hasta donde David, y ahí resalta que Jesús había sido levantado de la descendencia de David según el Señor lo había prometido. Luego continúa hablando de Juan el Bautista, donde señala que el Señor puso a alguien a anunciar que nuestro Señor Jesucristo venía en camino, que estaba pronto a venir. Y él es bien estratégico, él está narrando toda la historia porque luego él va a citar las escrituras donde se profetizaba cada uno de estos eventos. Y entonces le dice, y había que era Juan el Bautista, y entonces habla sobre Juan el Bautista y dice como Juan el Bautista dice: no soy yo el que ustedes están esperando, el que ustedes estén esperando viene por ahí, viene pronto, refiriéndose a Jesús. Dice en el versículo 28, ya llevándolos a que Jesús estaba ya presente, entonces empieza a narrar lo que sucedió con Jesús. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y este pasaje es importante, lo vamos a ver en detalle más adelante, porque este es el turning point, ¿verdad? El punto culminante. Cuando él llega a este punto y dice, a este que fue crucificado, y mira cómo se refiere a él, de quien estaban escritas todas estas cosas, lo pusieron en un madero, luego lo quitaron, lo pusieron en un sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Ahí llegó el punto culminante, porque de aquí en adelante va él a dirigirse directamente a ellos, porque ya los llevó hasta donde quería, y entonces empieza a citar las escrituras para apoyar cada uno de estos eventos.
señalando exactamente dónde existía la profecía ya escrita que hablaba de Jesucristo, hablaba cómo iba a morir y cómo el Señor le iba a levantar de los muertos. Él continúa hablando y el pueblo estaba, las personas que lo estaban escuchando estaban asombrados, entusiasmados, decían, wow, estaban impresionados. Estaban tan entusiasmados que le pidieron que regresara nuevamente a hablar con ellos. Le dijeron, no te vayas, regresa nuevamente y síguenos contando sobre todas estas cosas. En el versículo 38 continúa Pablo hablando y dice lo siguiente: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Ya él se detuvo de contar la historia, de contar los sucesos, y ahora se está dirigiendo directamente a ellos, a la necesidad del hombre, a la necesidad de justificación delante de Dios, diciéndole, por todo este tiempo te apoyabas en la ley y la ley lo que hacía era acusarte constantemente, pero del que yo estoy hablando, de Jesucristo de Nazaret, por él todos somos justificados. Continúa hablando y más adelante, en el versículo 43, dice, ¿verdad? Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, se refiere a aquellos gentiles que estaban escuchando, que se habían convertido al judaísmo y que habían aceptado al Dios de Israel como su Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. En el versículo 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra, y ya refiriéndose a los judíos. Y ya en este versículo 46, Pablo y Bernabé están regresando en el segundo sábado. Ellos fueron el primer día de reposo y como le pidieron que regresaran, regresan en el segundo día de reposo y comienzan a hablar. Y dice, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Esto refiriéndose a los judíos, al pueblo de Israel. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y es que cuando ellos regresaron ese próximo sábado, había un gentío, parece que la voz se regó, y había una muchedumbre. Eso causó envidia de los judíos, ¿verdad? De los judíos que estaban a cargo de la sinagoga, y estaban molestos y empezaban a debatir con ellos. Y entonces Pablo le dice directamente, ¿sabe? Esta palabra se te trajo a ti primero, pero puesto que la rechazaste y no te consideras digno de la vida eterna, entonces se la vamos a predicar a los gentiles. Entonces Pablo, ¿sabe? Da un giro y le dice, no, ustedes rechazaron esta palabra. Continúa en su diálogo Pablo ya en esta segunda ocasión, y en el versículo 50 nos dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Al final del camino, como los judíos no pudieron debatir con ellos, porque Pablo estaba hasta citando la palabra, citó a Isaías, citó los salmos, los mismos judíos
pues conspiraron y es una práctica que vemos constantemente. Discúlpeme. Es una práctica que vemos constantemente, y cada vez que los judíos no pueden debatir, pues entonces buscan conspirar con engaño y tramar algo para entonces vamos a sacarlos de aquí. Acuérdense, esto fue lo que hicieron con Jesús. Como no encontraban de qué acusarle, buscaron gente que hablara engaño sobre Jesús. Y le pagaron a uno para que lo entregara. Porque no podían debatir contra la palabra de Dios. No podían debatir contra la palabra de Dios. Entonces aquí terminamos, ¿verdad? Los versículos hasta el 52. He resumido parte de ellos, he leído otros. Bien. Entonces, vamos a comenzar analizando lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. La iglesia comenzó en Jerusalén. Todos sabemos esto, ¿verdad? La iglesia primitiva comenzó en Jerusalén. Y luego se extendió a otras ciudades, a Samaria, a Damasco, a Cesarea y Antioquía de Siria. Al menos 40 ciudades diferentes son nombradas en el libro de los Hechos. Desde Antioquía, Pablo y sus ayudantes llevaron el evangelio por todo el mundo conocido hasta ese momento, ¿no? De hecho, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18 de los Hechos, esto es casi un estudio de geografía, porque nos empieza a mencionar sitios diferentes. Y es importante que nosotros reconozcamos algunos de estos sitios, porque en el libro, en lo que vamos a leer hoy, hacemos referencia a dos ciudades de Antioquía, pero una era una Antioquía de Siria y la otra era Antioquía de Perge, perdón. Entonces, vamos a ver si podemos poner el mapa. Aquí vemos el mapa, y creo que está en la transmisión también el mapa. Bien, vemos, este es el mapa que nosotros, ¿verdad? Los que nos hemos criado por mucho tiempo en la iglesia, cuando éramos chiquitos jugábamos con los mapas, ¿verdad? Nos aburríamos, empezábamos a mirar las laminitas de atrás de los mapas, entonces no los entendíamos, pero nos los disfrutábamos porque tenían muchos colores. Entonces vemos en el mapa que a mano derecha arriba dice Antioquía. Y si te fijas, a mano en el centro arriba también dice Antioquía. Pero el que está a mano derecha es Antioquía de Siria. Y el que está arriba en el centro es Antioquía de Pisidia. ¿Ves que dice grande Pisidia abajo? Ahorita dije una cosa que no era, ¿verdad? Sí, en Pisidia. ¿Ok? Y aquí vamos a analizar esa ruta. Ves que Antioquía se va a volver ahora como el centro de operaciones de Pablo. Pablo va a empezar a operar desde Antioquía de Siria. Y entonces ve que él sale y ve las flechitas que sale, que llega a Chipre, al puerto de Salamina, cruza la isla y llega a Pafos. Y desde Pafos cogen una embarcación que lo lleva hasta Perge, que está arriba. Y en Perge camina más de 100 millas hasta Antioquía de Pisidia. Y los eventos que vamos a narrar hoy se encuentran precisamente en Antioquía de Pisidia. No solamente estaba como a 100 millas, sino que tuvo que subir más de aproximadamente 3.600 pies, porque eso queda subiendo, ¿no? Así que vemos que no solamente fueron en barco, sino que también tuvieron que caminar mucho, ¿no? Entonces quiero estar bien claro, ¿verdad?, en que la Antioquía de Siria no es la misma que la Antioquía de Pisidia, sino que en Antioquía de Pisidia es donde vamos a narrar los hechos de hoy, pero Pablo sale originalmente de Antioquía de Siria. Bien, alrededor del año 56 el apóstol Pablo pudo escribir con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores
hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto lo escribió en Romanos 15, 19. Y es que este es el primer viaje, pero si usted ve los otros mapitas, Pablo se movió por todo el territorio que se conocía hasta el momento. Y si lo hubiesen dejado, hubiese llegado más lejos. Entre el capítulo 13 y 14, Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, describió el ministerio de Pablo en 6 ciudades diferentes, comenzando y terminando en Antioquía de Siria. Y Pedro, hasta ahora, Jerusalén había sido el centro del ministerio y Pedro era el líder hasta ese momento de esa iglesia primitiva. Pero ocurre algo, ¿verdad? A causa de la persecución, donde los que estaban en la iglesia de Jerusalén fueron esparcidos. Y uno de los sitios donde se ubicaron fue en Antioquía de Siria. Y entonces ese sitio se vuelve como el centro de las operaciones. Entonces Pablo y Bernabé van allí. Y como escuchamos en la predicación de nuestra hermana Elba, en un momento dado el Espíritu Santo pone en los que estaban allí el llamado, imponen manos en Pablo y Bernabé y los envían al campo misionero. Pablo se está convirtiendo en este nuevo líder para llevar el mensaje a los gentiles. El evangelio estaba en movimiento. Es espectacular porque ellos no tenían redes sociales, ellos no tenían vehículos de motor, ellos no tenían aviones, pero nada los detuvo de caminar por millas, de navegar en situaciones a veces violentas para llevar el evangelio a aquellos que no lo conocían. La noticia que el Señor había puesto en su corazón era tan potente, era tan fuerte, era tan trascendental, que no le importaba caminar por millas, subir montañas y arriesgar sus vidas para llevar el evangelio. Y no tenían tecnología. No tenían tecnología. La semana pasada nuestra hermana Elba comenzó este capítulo 13 de Hechos, donde se marca este primer viaje misionero de Bernabé y Saulo, como titula en la Biblia, el capítulo 13. Habían sido enviados y se habían detenido en la isla de Chipre. La cruzaron caminando hasta el otro extremo, hasta Pafos. Como dato relevante, el capítulo 13, Pablo, si usted nota en la Biblia, está leyendo los pasajes de la Biblia, Pablo comienza a ser la figura principal de este proceso de evangelismo. Fíjense que antes de ese capítulo, cuando se referían a ellos dos, a Pablo y a Bernabé, se referían como Bernabé y Pablo, Bernabé y Saulo. Se referían en ese orden. De este punto en adelante es Pablo y Bernabé. Porque Pablo comienza a tomar este protagonismo. El Señor es a Pablo el que escoge para llevar el evangelio a los gentiles. El versículo 13, ya entrando en el texto que nos corresponde en la mañana de hoy, comienza con un evento un poco aislado, lo podemos separar un poco del resto de los versículos, del 14 en adelante. El versículo 13 comienza con un evento aislado con respecto al resto de la lectura. En estos momentos, cuando uno lo lee por primera vez, podría sonar superficial, pero qué bueno que está escrito ahí, porque ese evento más tarde tiene una secuela, tiene una continuación, pasan cosas después de ese evento. Este versículo nos narra que Juan Marcos, quien era, entiendo que primo de Bernabé, Juan Marcos era primo de Bernabé, había empezado el viaje con ellos, pero cuando llegan a Pergue. Cuando llegan a Pergue, Juan Marcos decide salirse del viaje y regresar a Jerusalén. En este versículo en particular simplemente nos dejan ahí en suspenso. Juan Marcos decidió regresar. No sabemos la razón exacta por la cual Juan Marcos decide regresar y abandonar el viaje misionero.
Existen muchas especulaciones. Algunos dicen que quizás se puso nostálgico, ¿verdad? Le dio homesick, ¿verdad? Dijo, o sea, me voy para casa. Quizás no le gustaba el estilo de Pablo, porque recuerden que ahora Pablo empieza a ser como el líder. Antes era Bernabé, que era el primo de él, y entonces quizás no le gustaba el estilo de Pablo como líder. Esas son especulaciones, ¿no? Esto no está escrito en la Biblia, ¿no? Otras personas pueden decir que Juan Marcos era un judío devoto y que quizás se estaba sintiendo incómodo con esto de predicarle a los gentiles. Y otra posibilidad es el miedo al peligro a medida que el grupo se movía por zonas nuevas y difíciles. Sea cual sea por la cual Juan Marcos toma esta decisión, Juan Marcos hizo algo tan serio que Pablo no lo quería de vuelta en su equipo. Más adelante Bernabé le dice, vamos a traer nuevamente a Juan Marcos, y Pablo dijo que no. Y fue tan grande quizás la discusión que tuvo Bernabé y Pablo, que en ese caso decidieron separarse y uno ir por un lado y otro ir por el otro. Y Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue por el otro lado, con Sila. Así que este evento causa una secuencia de eventos posteriores. Sin embargo, en algún momento Juan Marcos se redimiría y finalmente Pablo lo manda a llamar en algún momento. En 2 de Timoteo 4:11 podemos ver que finalmente fue aceptado y aprobado por Pablo. Y hago un paréntesis aquí, ¿verdad? Porque esta historia de Juan Marcos, para mí lo personal me toca mucho, porque nos habla del Dios de segundas oportunidades, del Dios que no se rinde con nosotros, que quizás los hombres nos puedan echar a un lado, pero nos habla del Dios que siempre cumple sus propósitos. Y en el caso de Juan Marcos quizás no sabemos la razón por cual abandonó el viaje misionero, que causó tal molestia en Pablo y que luego causa esta ruptura entre Pablo y Bernabé, que cada cual sigue luego por su lado. Pero Dios tenía un propósito con Juan Marcos. Por eso más adelante el mismo Pablo lo manda a buscar. Y recordemos que Juan Marcos es aquel que escribe el Evangelio de Marcos. Así que el Señor tenía gran propósito con Marcos. Y esto nos habla del Dios de las segundas oportunidades, de aquel Dios misericordioso, de aquel Dios que cumple su propósito en nuestras vidas a pesar de nosotros, a pesar de nuestras decisiones que a veces son torpes, que a veces no tienen sentido. Dios sigue estando en control. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Así que vemos en esta historia de Juan Marcos, esto es una predicación sola, así que voy a seguir con el versículo 14. En versículo 14 empieza a hacer la narración de lo que leímos anteriormente. Pablo y Bernabé viajaron 100 millas al norte, subieron 3.600 pies para llegar a esta importante ciudad romana por las carreteras romanas, que en aquel momento eso eran el Expreso 22 allí. Y entonces ellos fueron por las carreteras romanas hasta que llegaron a esta ciudad de Antioquía. Al seguir los viajes de Pablo en Hechos, se darán cuenta de que él seleccionó ciudades estratégicas. Él llegaba a unos centros urbanos grandes, comenzaba predicando allí y luego se movía a las ciudades, a los pueblos que estaban alrededor de esas ciudades grandes. Y si se dan cuenta, lo primero que llegaba era cuando llegaba a esa ciudad grande, identificaba dónde estaba la sinagoga y entonces por ahí empezaba a predicar. Entraba a la sinagoga y comenzaba a predicar por allí. Y en las sinagogas normalmente encontraba a judíos, pero también a gentiles dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Debemos poner en contexto que Pablo sentía una gran carga por su pueblo, por el pueblo judío.
Acuérdate que Pablo creció judío al 100%. Y era bien celoso de la iglesia judía, pero cuando se da cuenta del error que se comete en rechazar a Jesucristo, la palabra, y identifica a Jesucristo como el Mesías prometido, su mensaje cambia, su vida cambia. Y entonces sentía una gran carga por su pueblo. Y quizás por eso comenzaba por la sinagoga. Traía primero el mensaje a la sinagoga y luego se tornaba a los gentiles. Este es el primero de los sermones de Pablo registrado en el libro de los Hechos. Y puede dividirse en 3 partes principales. Cada una de las partes las introduce como varones israelitas y a los que teméis a Dios. Empieza de esa forma. Primero se refiere a los varones israelitas que estaban en la sinagoga y también incluía y a aquellos que temen de Dios. En este caso los gentiles que no eran israelitas. Del versículo 16 al versículo 25, en esta sección Pablo repasó la historia de Israel, culminando con el ministerio de Juan el Bautista y la venida del Mesías. Dejó claro que era Dios quien trabajaba en y para Israel, preparando el camino para la venida del Mesías prometido. También recordó a sus oyentes que la nación no siempre había sido fiel al Señor y al convenio, sino que a menudo se habían rebelado. Todos los judíos piadosos sabían que el Mesías vendría de la familia de David y que un profeta anunciaría su venida antes de que sucediera. Y este era Juan el Bautista, el profeta. Si se fija, aquí vemos cómo el mismo Pablo los va encaminando, porque los que estaban en la sinagoga conocían la palabra. Entonces le está trayendo conocimiento que ellos saben. Cómo te liberaron de Egipto, cómo Dios te llevó por el desierto, cómo te rebelaste contra Dios, cómo aún así Dios cumple su promesa y del linaje de David trae al Mesías. Y la palabra misma te dice que va a haber un profeta que lo va a anunciar, y ese era Juan el Bautista. Entonces los va llevando por lo que conocen. Luego del versículo 26 al 37, empieza Pablo a hacer una declaración. Primero los prepara y ahora empieza a hacer su declaración. Mientras Pablo se dirigía tanto a judíos como gentiles, temerosos de Dios en la congregación, cambió su enfoque de hablar en tercera persona a hablar en segunda persona. Cambió su enfoque de hablar de ellos y el pueblo de Israel a hablarte a ti, al que está sentado aquí hoy. Ya no estamos hablando de lo que hizo el pueblo, ya no estamos hablando de aquellos del pasado, estoy hablando de lo que el Señor tiene contigo ahora. Ahora está hablando de tú, está hablándole a aquellos que están sentados recibiendo la palabra. Y les explicó por qué sus líderes en Jerusalén habían rechazado y crucificado al Mesías de la nación de Israel. Y que no fue porque no hubiesen leído ni oído el mensaje de los profetas, porque eso estaba escrito, sino que no entendían el mensaje. La crucifixión de Jesús de Nazaret fue prometida en los libros de los profetas, en los libros que ellos mismos tenían en sus manos. Este mismo approach, este mismo acercamiento que hace Pablo en esta predicación fue el mismo que hizo Pedro en su segundo mensaje, en el capítulo 3 de Hechos. Fue la resurrección de Jesucristo, el acontecimiento, el evento crucial, el turning point, el punto de no retorno. Fue la resurrección de Jesucristo la que cambió la historia. Mas Dios le levantó de los muertos, como dice en el versículo 30 del capítulo 13. Le levantó de los muertos. Pablo le ha declarado el evangelio, la palabra de esta salvación y las buenas nuevas. Cristo murió, fue enterrado y se levantó de nuevo. Aquí está la diferencia. Como él mismo Jesús decía, yo tengo el poder para poner mi vida y volverla a tomar. Y lo demostró.
lo demostró no quedándose en la tumba, sino levantándose de los muertos en un cuerpo glorificado con poder y gloria. Aleluya. Como Pablo se estaba dirigiendo a una congregación en una sinagoga, utilizó las escrituras en todo tiempo, en todo momento, y se refería al Antiguo Testamento para apoyar cada uno de sus argumentos. En Hechos 13:33 cita el Salmo 2:7. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, haciendo referencia, ¿verdad?, a Cristo. Tenga en cuenta que no se refiere en ese versículo del Salmo al nacimiento, sino a la resurrección de Cristo. El cuerpo del Señor fue puesto en una tumba que no había sido usada antes, en una tumba virgen. Y esa tumba funcionó como el vientre que dio luz a Jesucristo en un cuerpo glorificado. Y estaba escrito en la palabra. Luego citó a Isaías 55:3, refiriéndose al convenio que Dios hizo con David, las misericordias firmes a David. Dios le había prometido a David que de él vendría el Mesías, y eso está escrito en 2 de Samuel 7, del 12 al 17. Este fue un convenio eterno con el trono, con un trono que se estableció para siempre. Si Jesús es el Mesías y hubiese muerto y permanecido muerto, este convenio nunca se hubiese podido cumplir. Por lo tanto, Jesús tuvo que ser resucitado de entre los muertos, o este convenio hubiese sido falso. Entonces en vano hubiese sido nuestra fe. Pero para que se cumpliesen las escrituras, el Señor le levantó de los muertos. Aleluya. Y no solamente le levantó de los muertos, sino que permitió que cientos de personas lo vieran caminar. Le permitió que cientos de personas lo escucharan, lo vieran comer, para que quedaran testigos de que esto había sido cierto. Tanto así que los discípulos estuvieron dispuestos a dar sus vidas, porque ellos sabían que estaban hablando la verdad. Nadie pone su vida por una mentira. Nadie pone su vida y su cuello por una mentira. Ellos ponían su vida porque habían visto, porque habían escuchado, porque habían compartido con un Cristo que había sido crucificado, había sido muerto y se levantó de los muertos y había compartido con ellos. Y la palabra que le trajo fue tan trascendental que ellos estuvieron dispuestos a poner su vida por el mensaje de Jesucristo. Su tercera cita fue de Salmos 16:10. El mismo pasaje que Pedro citó en su mensaje de Pentecostés, en Hechos 2, del 24 al 28. Los judíos consideraban que el Salmo 16 era un salmo mesiánico, y estaba claro que esa promesa no se aplicaba a David, que estaba muerto, enterrado y en descomposición. Tenía que aplicarse a Jesucristo, el Mesías. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Refiriéndose que no me vas a dejar con los muertos, y no vas a permitir que mi cuerpo se pudra en la tierra. Y ese pasaje se refiere directamente a Jesucristo, el Mesías. Pablo les había declarado las buenas nuevas. Entonces ahora del versículo 38 al 52, Pablo le está explicando la aplicación de lo que había predicado hasta el momento. Y ahora lo que quedaba era que estas palabras que él había traído las aplicaran a sus vidas y que conectaran los puntos. Le trae el mapa, los lleva, ¿verdad? Los prepara, le explica, le habla de la historia, le dice cómo la historia apunta a Jesucristo. Y ahora la pregunta que le hace es:
¿y ahora qué te toca a ti? ¿Y ahora qué? Ya te dije la historia, ya te dije cómo la historia señala a Jesucristo como el Mesías, ya te cité los pasajes proféticos que mencionan a Jesucristo, ya te dije que Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que fue levantado de los muertos. ¿Y ahora qué te toca hacer a ti? Conecta los puntos. No sé si recordarán cuando yo era chiquito, en los libros de pintar, venían los dibujitos con los numeritos, que tú seguías los numeritos y al final te salía la figurita. A mí me encantaba eso. No me gustaba pintarlo mucho, pero me gustaba conectar los numeritos para ver qué figura salía. Y ahora le está diciendo a los judíos y a los que estaban presentes, conecten los puntos. Conecten los puntos a ver si no hace sentido lo que yo estoy diciendo. Les dijo que por medio de la fe en Jesucristo podrían tener dos bendiciones que la ley nunca le había podido proporcionar: el perdón de sus pecados y la justificación ante el trono de Dios. La justificación es el acto de Dios por el cual declara justo a un pecador creyente en Jesucristo. Tiene que ver con la posición del creyente ante el trono de Dios. A los judíos se les enseñó que Dios justificaba a los justos y castigaban a los inicuos, a los impíos. Pero Dios justifica a los impíos que pongan la fe en Jesucristo. Romanos 4, del 1 al 8. La ley no puede justificar al pecador, solo puede condenarlo. La ley lo que nos hace es señalar lo malo. Nos dice, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Eso es lo que hace la ley. No me justifica delante de Dios, me recuerda lo que es malo. La gracia de Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte y resurrección es la que nos da oportunidad de vida. Es la que nos levanta. Cuando Cristo fue resucitado de la tumba, permitió que nosotros fuéramos resucitados también en un nuevo espíritu, porque nosotros nacimos muertos y corruptos en el pecado y necesitábamos ser resucitados. Cuando Cristo vence la muerte al levantarse y tomar su vida nuevamente, juntamente fuimos resucitados aquellos que confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces nuestra vida no puede ser más en corrupción y en podredumbre, porque fuimos levantados de la muerte eterna a la cual estábamos condenados. Dios justifica al que ponga la fe en Jesucristo. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos da la justicia misma de Cristo y la pone a nuestra cuenta. Se coloca entre Dios y los hombres. Y cuando viene el juicio sobre nosotros, dice, detente, yo morí por él. Él me aceptó como su Salvador. Mírame a mí, no lo mires a él. Se vuelve nuestro abogado delante del trono de Dios. Y nosotros tenemos que estar agradecidos en todo momento, porque estábamos condenados a muerte, porque no había nada que pudiésemos hacer para salvarnos. Y Cristo lo dio todo por nosotros, aleluya. Se entregó sin tener que hacerlo, dejó su gloria sin tener que hacerla, para que nosotros le aceptáramos como Salvador y Él poder darnos vida eterna, cosas que nosotros no podíamos conseguir por nuestras fuerzas. Aleluya. Esta fue sin duda una buena noticia entregada por Pablo a esa congregación de judíos y gentiles que no tenían paz en sus corazones a pesar de que eran tan religiosos. ¿Y cuál fue el resultado? Muchos judíos y gentiles creyeron y se asociaron con Pablo y Bernabé. Los gentiles estaban especialmente entusiasmados con el mensaje de Pablo y querían que les dijera más, lo cual ellos hicieron nuevamente al sábado siguiente, el próximo día de reposo. La gente parece que había difundido las noticias, en buen puertorriqueño, había regado la voz, ¿sabe? Todo el mundo había comentado por ahí
diciendo, mira, lo que pasó aquí la semana pasada estuvo tremendo. Regresa la semana que viene, tienes que estar allí. Porque cuando ellos regresaron, nos dice la palabra que había una muchedumbre, una gran cantidad de personas dispuestas a escuchar lo que ellos tenían que decir. Probablemente la mayor parte eran gentiles, lo que hizo que algunos judíos tuvieran envidia y se enojaran. El mensaje final de Pablo en la sinagoga declaró que Dios había enviado primero la palabra a los judíos, pero ahora lo habían rechazado. Por lo tanto, Pablo ahora llevaría las buenas nuevas a los gentiles y citó a Isaías 49:6 para respaldar su decisión. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En las profecías de Isaías ya estaba declarado que la salvación no solamente era para el pueblo judío, sino que era hasta lo último de la tierra, que iban a tener que predicar su palabra por todas las naciones. Ya estaba declarado, ya estaba escrito en las profecías del Señor desde mucho antes. Estaba listo Pablo ya para ir a los confines de la tierra para ganar almas para Cristo. En Hechos 13:48 nos da el lado divino del evangelio, porque Dios tiene a su pueblo elegido. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. La palabra traducida ordenada significa inscrita e indica que el pueblo de Dios tiene sus nombres escritos en el libro de Dios, en el libro de la vida. Pero Hechos 13:49 es el lado humano del evangelismo. Y dice, si no predicamos la palabra, entonces nadie puede creer y ser salvo. Dice allí, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y es que, ciertamente, el Señor conoce todas las cosas. El Espíritu Santo está tocando a los corazones constantemente. Y van a venir al Señor, aquellos que el Señor tiene dispuesto para que vengan a donde Él. Pero nuestra parte, y es una ordenanza del Señor, es predicar. Es que la gente conozca a Cristo. Es que conozca a la gente la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es que ellos puedan conocer el evangelio y cómo pueden conocer y que puedan conocer cómo sus vidas pueden ser transformadas a una nueva realidad. A una realidad que los va a llevar a una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Los judíos incrédulos no iban a retroceder y dejar que Pablo y Bernabé se hicieran cargo. Primero discutieron con ellos y luego impusieron acciones legales contra ellos y los expulsaron de sus fronteras. Los misioneros se desalentaron y sacudieron el polvo de sus pies contra ellos. Los misioneros, ¿no? Pablo y Bernabé. Y fue a la ciudad y fueron a la ciudad del lado y dejaron atrás un grupo de discípulos gozosos. Aquí vemos cómo todos estos eventos que ocurrieron en Antioquía de Pisidia, en la vida de Pablo y Bernabé, nos pueden traer grandes enseñanzas a nuestra vida y podemos ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. En estos pasajes vemos varias aplicaciones muy importantes. Lo primero que vemos aquí es la estructura de la predicación de Pablo. La historia, la promesa, el evento, la nueva oportunidad.
lo que pasó con ellos, pero lo que nos toca a nosotros. Si usted ha dicho alguna vez en su vida, yo quisiera hablar de las cosas del Señor, pero no me atrevo. Es que yo no nací para ser predicador. ¿Sabes qué? Todos estamos llamados a llevar la palabra. Todos estamos llamados a dar el testimonio. Y aquí hay una estructura sencilla, donde tú siguiendo esta estructura, estás predicando del Evangelio de Dios. Estás predicando del Evangelio de Cristo. La historia, lo que pasó en la Biblia, los eventos que llevaron a la promesa. La promesa del Salvador, el Mesías prometido, el evento, la crucifixión y la resurrección de Cristo, la nueva oportunidad. Estábamos condenados a muerte, pero a través de la resurrección de Cristo somos juntamente resucitados. Aleluya. Lo que pasó con ellos, pero lo que nos toca a nosotros. Predicar, testificar, hablar del Cristo que transformó nuestras vidas. Mi vida no fue igual después que conocí a Cristo. Antes era una cosa de vergüenza, un pasado de vergüenza, un pasado del cual uno no se puede sentir orgulloso. Pero cuando Cristo vino a mi vida y yo pude ver la oportunidad que me estaba dando y pude entender que no tenía que hacer nada más para ganarme su salvación, sino creer en Él, que tenía que renunciar al castigo que me estaba dando yo mismo, porque creía que castigándome yo mismo podía redimirme de mis errores. Pero no, solamente a través de la sangre de Cristo es que puedo ser limpio, puedo ser redimido, una nueva criatura, un nuevo ser para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Número 2, no hay palabra más efectiva que la palabra de Dios. Jesús la citó, Pedro la citó y Pablo la estaba citando nuevamente. Puedes argumentar con 1000 historias tuyas y tus opiniones o mis opiniones, pero no en contra de la palabra de Dios. Mi opinión es mi opinión y la podemos debatir. Mis historias, pues son las que me sucedieron a mí en mi contexto de vida y podemos debatir que tu contexto de vida es diferente. Pero la palabra de Dios es única. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es constante. Y cuando presentamos los argumentos basados, fundamentados en la palabra de Dios, no le queda más remedio. Dos cosas, o nos escuchan o nos calumnian. En este caso, los judíos, cuando se vieron sin defensa porque estaban citando la misma palabra de Dios que ellos estudiaban, ¿qué hicieron? Se fueron en contra de Pablo y Bernabé, utilizando engaños para provocar a la gente. Lo mismo hicieron con Jesús. No pudieron condenarlo, no tenían razones para condenarlo. Pues vamos a engañar, vamos a mentir. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Como decía el mismo Jesucristo cuando Satanás le tentaba en el desierto, escrito está. Por eso tenemos que conocerla, por eso tenemos que estudiarla, para poder citarla en los momentos difíciles, en los momentos de conflicto, en los momentos de enfermedad, en los momentos donde no entendemos las circunstancias y lo que nos está pasando. En esos momentos citamos la palabra de Dios y nos damos cuenta de que nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios que nos ama, que su amor no tiene variación con el tiempo, que siempre nos ama y siempre nos cuida. Dios siempre es bueno. Nosotros somos los que nos descarriamos. Nosotros somos los que tornamos nuestra mirada en contra de Él. Nosotros somos los que conspiramos. Dios sigue siendo el mismo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura.
Número 3, el punto crucial es la resurrección de Cristo. En Él somos juntamente resucitados. Este ser humano que nació en un cuerpo corrupto, con el pecado en el package, como uno dice, ¿verdad? En el paquete, con el pecado dentro, condenado a muerte. Nacemos y ya nacemos condenados a muerte. Encontramos la oportunidad de vida en la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo todos nacemos de nuevo. Y un nuevo espíritu entra en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios comienza a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y podemos testificar de la gloria de Dios. Y podemos hacer cosas extraordinarias en el nombre del Señor. Y lo que éramos ya no somos más. Ahora somos nueva criatura. Y el Señor te da vestiduras nuevas. Y el Señor te da un nombre nuevo. Y el Señor te dice, yo tengo propósito contigo. Aunque de vez en cuando metamos las patas. Aunque de vez en cuando tomemos decisiones que no hacían sentido, como hizo Juan Marcos. Con Él somos juntamente resucitados. La gracia y la salvación es completa cuando Dios se levantó de los muertos en un cuerpo glorificado para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 4. No nos detengamos de predicar la palabra. Este es nuestro trabajo. Y no hacerlo nos coloca en desobediencia. A eso nos envió el Señor. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y enséñele que yo vine, me hice hombre y morí por ellos para salvación de ellos. Hacer discípulos. Esto no es para los pastores. Esto no es para los líderes de la iglesia. Esto es para todos. Este llamado a predicar la palabra es para todos. Y si no lo hacemos, estamos en desobediencia. Y número 5. Siempre va a haber oposición. El que te predique que después que tú llegues a la iglesia todo va a ser un jardín de rosas, pues te está diciendo mentira. Nadie dice que cuando tú llegues aquí, ni la palabra en ningún lado dice que cuando tú llegues aquí, que llegues a la iglesia y aceptes a Jesucristo, todo se va a arreglar, todo va a caer en su sitio. Algo va a caer en su sitio, tu vida. Pero vivimos en un mundo corrupto y caído. Y siempre va a haber oposición. El mismo Jesucristo la tuvo. Jesucristo en todo lo que habló no dice que no vas a tener dificultades. Siempre va a haber oposición. Pero ¿sabes qué? Yo creo en las promesas del Señor. Yo creo que lo que Él dice en su palabra es cierto. Yo creo que lo que Él declara en su palabra para mi vida es cierto. La palabra no retorna atrás vacía, dice la palabra de Dios. Y siempre habrá uno que escuche y se salve. Yo estoy llamado a predicar, no estoy llamado a convertir a la gente. De eso se encarga el Señor. Yo no convierto a nadie. El Espíritu Santo de Dios es quien transforma las vidas. Y eso es decisión de Él. Yo estoy llamado a abrir la boca y predicar. Ahora, su palabra dice que su palabra no retorna atrás vacía. Y en algún momento uno se va a salvar. Uno se va a salvar. Y Dios quiere que sean muchos más de uno. Pero por uno que se salve, habrá fiesta en los cielos, dice la palabra de Dios. Y yo lo creo. Y yo creo que el trabajo no es en vano. El trabajo no es en vano. Nosotros predicamos. El Espíritu Santo hace al pecador consciente de su pecado. Y cuando se arrepiente, Cristo lo perdona.
perdona sus pecados y está a la diestra del Padre abogando por nosotros. El justo por los injustos, no por nada que podamos hacer. Todo lo que se podía hacer, Él lo hizo. Jesucristo es nuestro sanador. Jesucristo es nuestro salvador. Jesucristo es nuestro santificador y es nuestro rey. Cristo, solo Cristo, es la única alternativa de vida. Cristo, solo Cristo. Y yo creo que Él cumple sus promesas, no importando las circunstancias. En este tiempo que nos ha tocado vivir, quizás no entendamos muchas cosas, pero Dios tiene propósito. Y el esfuerzo y el trabajo que la iglesia está haciendo para continuar llevando el evangelio no queda en el vacío. Cristo tiene propósito, nuestro Señor tiene propósito con nosotros. Y aún con mascarilla, y aún con hand sanitizer, y aún con todos los protocolos que podamos hacer, la palabra de Dios continuará siendo predicada para que los que no le conozcan puedan entender que hay un Salvador para ellos, que murió por mí y murió por ellos también, y que pueden ser resucitados juntamente con Él, y que pueden tener una vida eterna y una vida en abundancia juntamente con Cristo. El evangelio no se va a detener. No se detuvo con Pablo cuando lo echaron de las ciudades. No se detuvo con Pablo cuando conspiraban contra él. Y no se va a detener en este tiempo por las circunstancias que tenemos. El evangelio continuará siendo predicado hasta que Él regrese. Aleluya. Y yo te invito a que tú seas parte de esto. Humanamente podemos tener temores. Humanamente nos podemos poner obstáculos. Pero cuando dejamos que el Señor sea el que tome el control, todo eso queda en un segundo plano. Por encima aún de mi vida está la palabra y está nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad. Oportunidad inmerecida. Tú y yo conocemos, Señor, que no tenemos ningún mérito. Tú tienes todo el mérito, Señor. Cristo, solo Cristo. Señor, pon el deseo en nosotros, en nuestro corazón, por la palabra, la pasión por predicar tu palabra, por testificar de lo bueno y grande que eres. Señor, en este tiempo, que podamos ser como Pablo, persistentes, caminar donde tengamos que caminar, abrir las puertas que tengamos que abrir para que tu evangelio sea escuchado. Señor, y cuando venga el momento de rechazo, cuando venga el momento de persecución, que podamos sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento que tú prometes en tu palabra, y que podamos pararnos firmes, sabiendo que no importando las circunstancias, que no importando las consecuencias, tú estás por encima de nosotros y por encima de todas las circunstancias, Señor. Tú sigues siendo Dios. Tú tienes todo el poder. Tú tienes todo el conocimiento. Aleluya. Y como dice tu palabra, si vivimos, para ti vivimos. Pero si morimos, también para ti morimos, Señor. Señor, pon el deseo en nuestro corazón, la pasión. Gloria a tu nombre, Señor. Que no se detenga la predicación, que no se detenga tu evangelio, Señor, sino como dice tu palabra, que podamos alcanzar hasta lo último de la tierra, Señor. Que tu palabra sea predicado a todo aquel que no te conoce, Señor, para que tengan oportunidad de acercarse a ti, Señor, y ser transformados y tener esperanza de vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Que el Señor les continúe bendiciendo en la tarde de hoy. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Glorificamos su nombre. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra. Es increíble el trabajo, el poder del Espíritu Santo a través de la iglesia en los tiempos en que han sido narrados en el día de hoy. Y saber, lo increíble es saber que es ese mismo Espíritu Santo que está en medio nuestro en este tiempo. Y es ese mismo Espíritu Santo que hace la obra de la iglesia en este tiempo. Por eso es que decimos que la iglesia es un milagro y es por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios en esta mañana por la palabra que ha sido expuesta. Quiero comenzar, antes de dar algunos anuncios, primeramente dando gracias. Dando gracias por el proyecto de las cajitas de Navidad de los niños. Y había una meta que había sido trazada de unas 50 cajitas y damos gracias a Dios que finalmente fueron 65 cajitas de la Navidad que fueron preparadas para bendecir a los niños. Así que junto a otras iglesias que están participando de este proyecto, que lo han hecho a través de años anteriores también, nosotros pues nos hemos unido ya hace muchos años, ¿verdad? Atrás, dirigido por nuestra hermana Ruthie, este año pues más envueltas nuestra hermana Rebeca, las portadoras del grupo, nuestras hermanas Camila y Daniela, y damos gracias al Señor porque estas cajitas pues pudieron ser preparadas y que han podido y que van a llegar a muchos lugares. Y queremos también, vamos a orar más adelante, para terminar el servicio, orar por los niños que van a estar recibiendo estas cajitas, así que damos gracias al Señor por eso. También quiero en esta mañana decirles que como hacemos de ordinario cada año, el culto antes de Acción de Gracias, pues no lo celebramos. Así que este miércoles no vamos a estar celebrando el culto de Profundiza, ya que vamos a estar pues enfocándonos a lo que va a ser el culto de matutino de Acción de Gracias, que pues comienza a las 6 de la mañana, pero en cuestión de logística, pues algunos de nosotros estaremos acá ya desde las 5 de la mañana, preparando pues el lugar donde va a ser el culto, que como hemos anunciado en cultos más recientes, pues va a ser al lado del terreno de la iglesia, así que allí vamos a estar reuniéndonos para tener nuestro culto. Es importante que usted pueda registrarse a través de la página nuestra, alianzadecamuy.org. Ahí hay un lugar especial para el culto de Acción de Gracia y usted puede registrarse ahí con la cantidad de personas que van a asistir. Y de la misma manera puede llamar a nuestra hermana Rebeca Tosado, nuestra secretaria, para también igualmente registrarse a ese servicio. También sería bueno que si usted va a compartir un testimonio con nosotros durante ese día, que también le avise a la hermana Rebeca para que podamos hacer una lista y poder pues estar más organizados para ese servicio. Queremos pues estar dentro de un marco de tiempo de 1 hora y media. Vamos a tener alabanza, vamos a tener una exhortación de la palabra, por supuesto vamos a tener los testimonios que ciertamente pues son los highlights de ese culto, y luego vamos a tener una merienda que va a estar debidamente empacada para que la podamos disfrutar también. Así que regístrese, y también pues si tiene algún testimonio que brindar en esa mañana dando gracias a Dios, pues también se puede comunicar con nuestra hermana Rebeca y así hacerlo. Algunos de estos anuncios ustedes lo están viendo, ¿verdad? A través de las redes que se están presentando como parte pues de los upgrades que estamos haciendo en las presentaciones, en las transmisiones de los cultos.
Así que pues yo estoy leyendo acá de mis teléfonos, me disculpan si no llevo el mismo orden, pero espero dar todos los anuncios que tengo aquí registrados. Bien, también quiero anunciarles que próximamente las mujeres van a estar celebrando su próxima actividad, y esa actividad va a ser el viernes 4 de diciembre a las 7 de la noche, y esa actividad lleva por título Soy Libre. Va a ser a través de la plataforma Zoom, así que nuestra hermana Rosa les está convocando a todas las mujeres para este viernes. Es el viernes, no este viernes, sino el que le sigue, viernes 4 de diciembre, a esta actividad Soy Libre, y va a ser a través de la plataforma Zoom, y más adelante pues le darán el enlace para que usted se pueda conectar a ese servicio. De hecho, ahora que lo menciono, damos gracias a todos los que se pudieron conectar el viernes en el culto que tuvimos de Aviva. Tuvimos un buen grupo de hermanos y tuvimos también palabra del Señor a través de la hermana Damaris, la mamá de nuestra hermana Ruthie, y también pudimos elevar unos clamores que sabemos que ya están delante de la presencia del Señor y que Dios está interviniendo. Les anuncio a los líderes, al grupo núcleo, cuerpo de líderes de la iglesia, que tenemos nuestro entrenamiento de cultura y discipulado para el fin de semana del 10 al 12 de diciembre con el reverendo Carlos Vélez. Así que vayan separando esas fechas, como ya hemos dicho previamente, tanto el 10 y el 11 en horas de la noche, y el 12, que es sábado, en horas del día. Y más adelante estaremos dando más detalles sobre eso. Tenemos una serie de oraciones que queremos hacer para finalizar el culto. El streaming del culto estuvo bastante activo en esta mañana. Hay una serie de peticiones. Quiero aquí mover más aquí un poquito para el lado, a ver si no se me queda nada de lo que quería anunciarles en esta mañana. Recordarle a los niños y a los jóvenes, los niños van a estar conectándose hoy a Zoom para la escuela bíblica, y también los jóvenes y los exploradores, tanto lunes y martes como respectivamente. Bien, vamos entonces a estar de pie. Queremos entonces orar para terminar el servicio en esta mañana, dando gracias al Señor. Recuerde que el miércoles, voy un poquito más suave aquí, el miércoles no vamos a tener el servicio de Profundiza, porque estamos concentrándonos para el culto temprano en la mañana del jueves, que comienza a las 6 de la mañana. El jueves ese culto no va a ser transmitido a través de las redes, ya que pues va a ser en el área de allá del estacionamiento, del terreno, así que ese no va a ser transmitido a través de las redes. Así que pues de nuevo, alianza de camuy.org para el registro, y nuestra hermana Rebeca también para que se pueda anotar ahí para el culto del jueves. Bien, queremos entonces hacer una serie de oraciones. Las voy a incluir en esta oración de cierre del culto. Queremos orar por nuestra hermana Jocelyn, nos está pidiendo oración por una sobrina, y pues queremos orar por ella por salud. Queremos también orar por Desiree, nos pidió también oración por un vecino que tuvo un accidente. Queremos orar por Juanita Quintero, que está hospitalizada. Queremos orar por nuestro hermano Marco Díaz por salud. Queremos orar también por Lucy, que nos pidió también oración por familia y por unos vecinos. Queremos orar por Diana también, o más bien Diana nos está pidiendo la oración por un primo y también por un familiar de una amiga. Y queremos hacer la oración de los niños que van a recibir las cajitas de la Navidad. Así que igualmente vamos entonces a hacer estas oraciones y también tener nuestra oración de cierre. Gloria al Señor. ¿Tienes una petición, Georgie? Te bendiga, gloria a Dios. Bien, pues vamos a orar y dar gracias al Señor en esta hora. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Gloria a Dios. Ha sido un tiempo excepcional delante de la presencia del Señor, con las alabanzas, la danza y la predicación de la palabra. Gloria a Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos.
Glorificamos tu santo y tu precioso nombre y reconocemos, Señor, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y tú estás aquí, Señor, presente con nosotros y sabemos también, Dios del cielo, que tú estás, Padre Celestial, con cada uno de los que están viendo esta transmisión. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, Señor, tú estás en medio de ellos. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, Padre Celestial. Mira la necesidad que hay, Dios del cielo. Queremos orar, Padre, por Jocelyn, Señor, por su sobrina. Te pedimos, Padre Celestial, que tu mano poderosa esté sobre ella, Señor, guardándole y protegiéndole y concediéndole salud en este tiempo difícil en que nos ha tocado vivir. Oramos por el vecino de Desiree, Señor, que ha sufrido un accidente. Te pedimos que tú pongas tu mano, cualquier tipo de lesión que haya sufrido. Te pedimos que tú restaure, Señor, su salud. Oramos por Juanita Quintero, Padre de la Gloria, que ha sido hospitalizada ahí en el lugar donde está, Señor. Te pedimos que tú pongas tu mano. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Igualmente oramos por nuestro amado hermano Marco. Te pedimos, Padre Celestial, intervención divina, Señor. Tú dijiste en tu palabra que oráramos creyendo en ti, Señor, y que tú lo harías, Padre. Apelamos a tu divina y a tu soberanía, Padre Celestial, para que tú hagas la obra en la vida de Marco y tú restaure su salud. Oramos por los familiares de Lucy, Señor, y sus vecinos. Te pedimos, Padre de la Gloria, que también atravesando situaciones de salud, Señor, que tú pongas tu mano sobre cada uno de ellos, Señor, y les cuides y restaure su salud. Igualmente con el primo de Diana, Padre, y el familiar de su amiga. Te pedimos, Dios del cielo, que tú seas teniendo control en todo esto, Señor, y que tú estés, Padre Celestial, dando sanidad, Señor. Nosotros creemos, Señor, nosotros predicamos, enseñamos a un Jesucristo que es nuestro sanador. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú hagas la obra de una manera especial en la vida de cada una de estas personas que necesitan el toque tuyo, Padre Celestial, en momentos tan difíciles que estamos viviendo, Padre Celestial. Oramos también por cada niño que ha de recibir las cajitas de Navidad, Señor, que se han preparado con mucho amor para que, oh Dios del cielo, no solamente reciban, Padre Celestial, algún artículo, Señor, sino que también reciban el Evangelio, que también reciban el poderoso mensaje de las buenas nuevas, de las buenas noticias de salvación, Padre Celestial, que sabemos, Dios del cielo, que es el propósito primordial de que estas cajitas sean enviadas, Padre Celestial. Te pedimos que cada niño sea bendecido, Señor, y que cada niño pueda tomar una decisión por ti como único y exclusivo Salvador de sus vidas. Bendice a cada hermano que está acá en el templo, Señor. Bendice a cada hermano que está viendo esta transmisión, Señor, y que tu paz esté con cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con todos en este día. Aleluya.